Algo grande está a punto de suceder. No hablo de rumores, ni de simples noticias. Hablo de señales que están estremeciendo al mundo y que anuncian que entramos en una temporada decisiva. Mira al cielo. Las naciones pueden engañarse. Los gobernantes pueden ocultar verdades. Pero el sol, la luna y las estrellas no se pueden manipular. Ellos obedecen solo a la voz del Creador. El 7 de septiembre de este año, millones vieron cómo la luna se volvió roja. Para muchos fue solo un eclipse, pero la palabra lo llama luna de sangre. Cada vez que Israel ha vivido un momento crucial, esa señal apareció. En 1948, cuando Israel nació como nación. En 1967, cuando Jerusalén volvió a sus manos. Y ahora, otra vez, justo en medio de un tiempo de tensiones que sacuden a Medio Oriente. ¿Es casualidad? No. Es un recordatorio de que la historia sigue el calendario de Dios, no de los hombres. La luna de sangre siempre tiene un doble mensaje. Por un lado, habla de juicio, guerras, violencia, caos. Pero al mismo tiempo, recuerda la sangre de Jesús derramada para dar esperanza y salvación. Es como una alarma en medio de la noche que dice, despierta, todavía hay tiempo de volver a Dios. Esa luna no se encendió por capricho, fue un llamado urgente. 2 semanas después, otra señal estremeció al planeta. El 21 de septiembre el sol se apagó, la luna se interpuso y el día se volvió oscuridad. Y la Biblia había advertido, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Amós lo gritó siglos atrás, haré que se ponga el sol a mediodía. Jesús lo confirmó como antesala de su regreso y pasó justo ahora. No fue un accidente cósmico, fue otra trompeta que anuncia que el tiempo se acorta. Y al día siguiente, el 22 de septiembre, llegó el equinoccio de otoño. El día y la noche tuvieron exactamente la misma duración. Un instante de equilibrio antes de que la oscuridad comenzara a dominar sobre la luz. ¿Entiendes el mensaje? Es como si el cielo dijera, la balanza ya se inclinó. El mundo entra en un ciclo donde las tinieblas avanzan. Pero esa oscuridad no tiene la última palabra. Solo es la señal de que el juicio se acerca y que Cristo pronto pondrá fin a toda injusticia. No son 3 hechos aislados. Es una secuencia imposible de ignorar. Sangre, oscuridad y luego un cambio de estación que anuncia que el reloj de Dios sigue avanzando. Primero la advertencia, después el juicio y finalmente la separación entre luz y tinieblas. La pregunta no es si los hombres están listos. La pregunta es, ¿tú lo estás? Las señales en el cielo no son para entretener, son para despertar. No ignores la voz de Dios. La luna habló, el sol habló y el tiempo habló. El juicio viene y la única esperanza está en Jesús. Después de la luna roja y el eclipse solar, el calendario marcó otra cita que no podemos pasar por alto. El 24 de septiembre comenzó Rosh Hashanah, el año nuevo en el calendario bíblico. Para muchos es solo tradición, pero en la raíz espiritual es mucho más. Es el día en que, según la enseñanza judía, se abren los libros del cielo. El libro de la vida, el libro de la muerte y el libro de las obras de cada ser humano. Ese día en Israel no fue como cualquier otro. Por primera vez, el sonido de 100 shofares resonó al mismo tiempo en Jerusalén, transmitido en vivo al planeta. No era un concierto, no era folclore. Era un grito que cruzó fronteras, un sonido que la Biblia siempre relaciona con la presencia de Dios, con victorias imposibles y con el anuncio de la venida del Mesías. El eco de esas trompetas no solo despertó a los que estaban ahí, también sacudió a los que entendemos que cada señal tiene un peso profético. Pero lo más fuerte vino después.
Rosh Hashanah abre un periodo único, los 10 días de asombro. 10 días donde, según la tradición, cada persona tiene una última oportunidad de examinarse, de arrepentirse, de corregir su camino antes de que llegue el día más sagrado, el Yom Kippur, el día del perdón, el día en que los libros se cierran y se dicta el veredicto final. Esos 10 días no son simples fechas en un calendario, son una cuenta atrás. Es como si Dios le dijera a la humanidad: detente, mira hacia adentro, cambia antes de que sea tarde. Y justo en medio de esos días, el mundo no dejó de arder con conflictos, rumores de guerra y crisis económicas que estremecieron naciones. El reloj de Dios no se detiene aunque los hombres quieran mirar a otro lado. Cuando llega Yom Kippur, todo Israel se paraliza. Las calles se vacían, los negocios cierran, la televisión se apaga. Durante 25 horas el país entero se sumerge en ayuno y oración. Es un momento único. Nadie corre, nadie compra, nadie trabaja. Solo silencio y súplica delante de Dios. Ese día es un ensayo del juicio final. Un recordatorio de que un día todos estaremos delante del Creador y no habrá excusas, ni abogados, ni máscaras. Solo la verdad. Y si miramos la historia, vemos algo inquietante. Muchas veces en Yom Kippur ocurrieron hechos que cambiaron el rumbo de Israel. En 1973, mientras el pueblo ayunaba, fue atacado por sorpresa en la guerra del Yom Kippur y parecía que la derrota era segura, pero contra todo pronóstico sobrevivió. Esa fecha no solo quedó en los libros de historia, también dejó claro que en los días santos pueden desatarse batallas que deciden el futuro de naciones. Este año esa fecha vuelve a colocarse como un punto de inflexión. Después de la luna roja, el eclipse solar, el equinoccio y las trompetas de Rosh Hashanah, el 1 de octubre se presenta como un día de cierre, un día de veredicto. No es superstición, no es conspiración, es el calendario de Dios marcando su ritmo sobre la humanidad. No esperes a que se cierren los libros para reaccionar. Hoy es el día para decidir tu destino. El juicio no es solo para el mundo, también es personal. Y tu nombre ya está siendo escrito. El Yom Kippur no es solo un ritual en Israel, es un espejo que apunta a algo mayor, el juicio final. En la antigüedad, el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar más sagrado del templo. Nadie más podía hacerlo. Llevaba la sangre de un sacrificio para pedir perdón primero por sus propios errores y luego por los pecados de todo el pueblo. Era un acto cargado de temor y de esperanza, un instante en el que una nación entera esperaba en silencio la respuesta de Dios. Ese día se usaban 2 machos cabríos. Uno era sacrificado como ofrenda, el otro, el famoso chivo expiatorio, cargaba simbólicamente con la culpa del pueblo y era enviado al desierto para desaparecer entre las piedras y el polvo. Todo Israel miraba ese ritual con el corazón acelerado, porque sabían que allí se definía su destino, vida o muerte, bendición o maldición. Pero la Biblia deja claro que aquello era solo una sombra de algo mucho más grande. Ese templo ya no está en pie, ese sacerdote ya no existe, y ese sacrificio no se repite. ¿Por qué? Porque hubo un sacrificio perfecto, una sangre que se derramó una sola vez y fue suficiente para siempre. La cruz de Cristo no es un símbolo vacío, es el cumplimiento real de todo lo que Yom Kippur representaba. El escritor de Hebreos lo explica. Jesús no entró en un templo hecho por manos humanas, sino en el mismo cielo, y no llevó la sangre de un animal, sino su propia sangre. Lo que el sumo sacerdote hacía una vez al año, Cristo lo hizo de una vez y para siempre. Por eso Yom Kippur no es solo una fiesta judía, es un recordatorio profético de lo que vendrá, el día en que los libros se abran en el cielo y cada persona enfrente su verdad. Ese juicio no será colectivo, será personal. No importará la religión, el apellido, la cuenta bancaria o los seguidores en redes sociales.
serás tú delante del Creador. Solo tú y tus obras, tus decisiones, tus secretos. Nada quedará oculto. Ese día el disfraz se rompe y la máscara cae. Lo impactante es que muchos viven como si ese día nunca llegara. Se ríen de las señales, dicen que todo sigue igual. Pero la Biblia advierte que vendrá como ladrón en la noche, de repente, sin aviso. El que esté preparado tendrá esperanza. El que ignore la advertencia quedará en oscuridad. Hoy tenemos una ventaja que Israel no tenía. Ya conocemos el sacrificio perfecto. Ya sabemos que Jesús cargó con la culpa, pero esa verdad no sirve de nada si no la abrazamos. No basta con saberlo. No basta con escuchar. Hay que rendirse, hay que creer, hay que entregar la vida antes de que se cierren los libros. El juicio se acerca y no podrás escapar con excusas. La única salida está en Cristo. Hoy es el día para decidir en qué libro quieres que tu nombre sea escrito. Después del día del perdón llega algo que parece un contraste. Cuando todo Israel termina de ayunar en Yom Kippur, no se quedan en silencio ni en tristeza. Viene una de las fiestas más alegres, Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Durante 7 días, las familias levantan pequeñas cabañas hechas de ramas. Son frágiles, tan ligeras que desde adentro se pueden ver las estrellas. Allí comen, invitan a sus vecinos, comparten con sus hijos y hasta algunos deciden dormir bajo ese techo sencillo. ¿Por qué lo hacen? Porque recuerdan que en el desierto, después de salir de Egipto, no tenían casas estables. Su única seguridad era la presencia de Dios. La lección es poderosa. No importa qué tan grande sea una construcción humana, ni cuánto dure un imperio. Todo lo que levantamos puede caer. Pero cuando Dios habita en medio de su pueblo, hasta la choza más frágil se convierte en un lugar seguro. Ese es el corazón de Sukkot. Recordar que la verdadera fortaleza no está en paredes, sino en la presencia del Creador. En tiempos antiguos, la celebración era impresionante. Lámparas gigantes iluminaban Jerusalén y la ciudad entera brillaba de noche. Se derramaba agua en el altar pidiéndole al cielo lluvias de bendición para el año que comenzaba. Y fue en medio de esa fiesta que Jesús se levantó y gritó: «Si alguien tiene sed, venga a mí y beba». No hablaba del agua para la tierra, hablaba del Espíritu Santo, el único que sacia el sed del alma. Ese detalle no es casualidad. Sukkot no solo mira el pasado del pueblo en el desierto, apunta al futuro de la humanidad. El libro de Apocalipsis describe el final con estas palabras: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos». En otras palabras, llegará un día en que ya no habrá distancia entre el cielo y la tierra. Dios vivirá para siempre con su pueblo. Por eso Sukkot no es solo una tradición, es una profecía viva. Cada cabaña es como un anuncio de lo que viene, un reino donde no habrá lágrimas ni muerte, donde la presencia de Dios será permanente, no una visita de una semana, sino una eternidad con Él. Mira la secuencia. Después del juicio de Yom Kippur viene la alegría de Sukkot. Después del veredicto viene la celebración. Ese patrón no es coincidencia. Es una promesa de que, para los que están en Cristo, el juicio no termina en condena, sino en fiesta. No en miedo, sino en victoria. Lo frágil de este mundo pasará, pero la presencia de Dios permanece. Prepárate para la verdadera celebración, el día en que Él habite para siempre con su pueblo. Las fiestas no solo marcan la historia de Israel, también revelan el plan de Dios para toda la humanidad. Pero hay algo más profundo que pocos quieren ver: un reloj profético escondido en la creación misma. El libro de Génesis dice que Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Durante siglos se pensó que era solo una historia del origen, pero el apóstol Pedro dio una clave. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso significa que esos 6 días representan 7 milenios en el plan de Dios. Si lo miramos con calma, desde Adán hasta la primera venida de Jesús pasaron cerca de 4000 años. Desde la cruz hasta hoy han transcurrido 2000 más. Eso nos coloca al final del 6º día, justo antes del 7º día, el día de reposo,
el reino de paz prometido por Cristo. No es un cálculo humano, es la manera en que el cielo nos muestra que el tiempo de los hombres se agota. Y no es el único reloj. En la ley dada a Israel, Dios estableció que cada 50 años debían celebrar el jubileo. Era un año especial. Todas las deudas se perdonaban, los esclavos quedaban libres y las tierras regresaban a sus dueños originales. Era un reinicio total de la sociedad. Pero más que una ley económica, era una señal profética. Ese jubileo apuntaba a un día mayor, el día en que el Mesías traería la verdadera libertad, no solo de cadenas humanas, sino del poder del pecado y de la muerte. Los sabios antiguos lo sabían. Incluso en los rollos del Mar Muerto se encontraron cálculos que señalaban al jubileo como un marcador del fin de los tiempos. Y según esos escritos, nuestro tiempo coincide con el cierre de uno de esos grandes ciclos. Hay un tercer reloj que aparece en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Ambos hablan de un periodo exacto de días, tiempos de tribulación y de prueba. Cuando se suman, dan un total de 2.550 días, poco más de 7 años. Esa cifra se considera la duración completa del tiempo del fin. Lo sorprendente es que si tomamos el inicio de ciertas señales recientes y contamos esos días, llegamos otra vez a una fecha clave: Yom Kippur, el día del juicio. 3 relojes distintos, 3 formas diferentes de contar el tiempo, todos apuntando a lo mismo: la creación, el jubileo y los periodos proféticos. Ninguno depende del otro, pero todos marcan la misma hora, como si el cielo nos gritara que estamos más cerca de lo que imaginamos. Los relojes de Dios nunca se atrasan. El tiempo de gracia se está acabando y el día del reino eterno está a las puertas. Prepárate porque el séptimo día está por comenzar. Si los relojes de Dios marcan la cercanía del fin, las señales en la tierra lo confirman. Jesús dijo que antes de su regreso habría un tiempo de confusión mundial. Oirán de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación. Habrá hambres, terremotos y pestes en diferentes lugares. No son palabras antiguas, son noticias de hoy. El mundo está en constante tensión. En Medio Oriente las batallas parecen no tener fin. En Europa resurgen conflictos que se creían enterrados. En África y Asia, millones sufren hambre y violencia. En América las naciones están divididas por odio, corrupción y desesperanza. Y los terremotos, inundaciones e incendios golpean como recordatorios de que la tierra también gime. Jesús no llamó a esto el fin, sino el principio de dolores. Como los dolores de parto anuncian la llegada de una nueva vida, estas crisis anuncian que algo grande está por suceder. Cada sacudida nos dice que el mundo como lo conocemos no es eterno, que se acerca un cambio irreversible. Pero no todo vendrá de afuera. Jesús también advirtió que la fe de muchos se enfriaría, que sufrirían falsos maestros diciendo lo que la gente quiere oír, no lo que necesita escuchar. Hoy vemos iglesias que cambiaron la verdad por entretenimiento, pastores que buscan fama más que almas, mensajes que adormecen en lugar de despertar. Y lo más triste, multitudes aplaudiendo porque prefieren una mentira cómoda antes que una verdad que confronta. El amor también se enfría. Familias divididas, matrimonios destruidos, amistades rotas por egoísmo. La violencia crece porque el corazón del hombre se endurece. Todo esto Jesús lo anunció con precisión, no para causar miedo, sino para que reconozcamos la temporada que vivimos. Y en medio de ese caos surge un detalle clave: Jerusalén. Esa ciudad es el centro de las profecías. Ahí se cumplirán los eventos más grandes del fin de los tiempos. El profeta Daniel habló de un líder llamado Gog, que reuniría una gran coalición de naciones para atacar la Tierra Santa. No sería un conflicto pequeño, sino una invasión tan grande que cubriría el cielo como una nube oscura. Hoy vemos cómo esa profecía empieza a tomar forma. Oriente Medio hierve de odio contra Israel. Países vecinos arman ejércitos, lanzan amenazas y alimentan discursos que llaman a borrar esa nación del mapa. Al mismo tiempo, potencias mundiales juegan sus cartas, moviendo recursos, armas y alianzas. El tablero está listo para una confrontación global. Lo más impresionante es que la Biblia describe con detalle lo que sucederá. Dice que cuando esa coalición ataque, Israel quedará al borde de la destrucción. Humanamente no habrá salida. Ningún tratado, ningún ejército, ninguna estrategia podrá salvarlo.
y será en ese momento cuando Dios mismo intervendrá. Habrá un terremoto tan fuerte que sacudirá toda la tierra. Fuego caerá del cielo. Los ejércitos enemigos se confundirán y se atacarán entre ellos. La victoria no vendrá de políticos ni de generales, vendrá directamente de la mano del Creador. ¿Por qué este detalle es tan importante? Porque esa guerra no solo será por territorio, será un enfrentamiento contra el Dios de Israel. El enemigo pensará que ataca a un pueblo débil, pero en realidad se levantará contra el mismo Señor, y la consecuencia será el juicio divino delante de todas las naciones. Esto cambia la perspectiva. Muchos creen que los conflictos en Gaza o las tensiones en Jerusalén son simples choques políticos, pero los que leen las Escrituras saben que cada movimiento encaja en un rompecabezas profético. Cada pedazo de tierra disputado es una pieza que se coloca para el desenlace final. El profeta Joel lo dijo con claridad: Dios juzgará a las naciones por haberse repartido su tierra. Daniel lo confirmó al describir a un gobernante violento que se levantará en los últimos tiempos para desafiar al Altísimo. Y Apocalipsis lo revela como parte de la batalla que prepara el camino para el regreso del Mesías. Todo apunta a un choque inevitable. Israel quedará rodeado, las naciones creerán que lo tienen acorralado, pero en ese instante se abrirán los cielos, y el mundo sabrá quién gobierna realmente.